Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Salmo 33, 22. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Continuamos con este taller sobre la reflexión de los salmos. Meditamos ahora el Salmo 33. Alaben justos al Señor, que la alabanza es cosa buena de los hombres rectos. Den gracias al Señor con la cítara, canten para Él con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañen los víteros con arte. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, su misericordia llena la tierra. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los proyectos de las naciones y frustra los planes de los pueblos. Pero el plan del Señor se cumple siempre, sus proyectos de generación en generación. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor se fija desde el cielo, mirando a todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Engañosa es la caballería para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Miren, los ojos del Señor están puestos en sus fieles que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y a mantenerlos en el tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. En Él se alegra nuestro corazón y en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 33. En cuanto al género, es un salmo de alabanza, un himno que canta las obras, la grandeza de Dios. El autor alaba a Dios por la misma creación, lo alaba por su pueblo elegido y se invita incluso a las naciones para que se unan a esta alegría y a esta alabanza. El salmo también está compuesto en forma acróstica, con 22 versos, iniciando cada uno de ellos con una de las letras del alefato hebreo. Estructura del Salmo 33. Los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3, funcionan como una apertura, como una introducción general de invitación a la alabanza, y luego la conclusión de los versículos 20 al 22, otros 3 versículos igual, forman una conclusión a base de expresión de confianza y esperanza. Aparte de estos 3 versículos iniciales y los 3 finales de introducción y conclusión, podemos ver 3 partes en el desarrollo del tema central. Los versículos 4 al 9, reconociendo la acción de Dios por su palabra.
la palabra que es recta, la palabra que es creadora y la palabra que es eficaz. Luego los versículos 10 al 17 hablan sobre Dios, las naciones e Israel. Esa sabiduría universal que hace las reflexiones para no confiar en el poderío, sino en Dios, que realiza todas las obras. Pero se habla de Dios en relación a las naciones y a su pueblo elegido. Y por último, los versículos 18 y 19, como parte de ese centro del Salmo también, una relación de Dios en cuanto a sus fieles, a aquellos cercanos, a aquellos que están en su santuario. Comentario al Salmo. Introducción, versículos 1 al 3. Alaben justos al Señor, que la alabanza es cosa de hombres rectos. Justos y hombres rectos se supone una alabanza dentro del santuario. En el santuario no caben las personas malvadas, no caben personas que piensen hacer daño, no caben personas que estén tramando algún mal. Por eso esa alabanza que es propia de los fieles es de hombres rectos, de hombres con recta intención y se supone dentro del santuario. Den gracias al Señor con la cítara, cántenle con el arpa de 10 cuerdas. Se refiere a tipos de instrumentos. No los conocemos en la actualidad, pero pues eran instrumentos de cuerdas y parece ser que había algún instrumento de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañen los vítores con arte. El cántico nuevo es propio de aquellas personas que van renovando su acción, su comunión y que van descubriendo una acción salvadora constantemente. La alabanza viene para exaltar las obras del Señor. Y si la alabanza es nueva, si el cántico es nuevo, se supone que se ha experimentado una nueva acción de Dios, una nueva salvación de Dios. Y entonces es propio para los justos ir cantando constantemente una alabanza nueva. Es importante ver aquí en estos 3 primeros versículos, pues toda esa invitación que hace el orante. Alaben, den gracias, canten, cántenle, acompañen los vítores. Vean, una invitación constante para que se alabe al Señor. Vale la pena recordar también esta invitación de el cántico nuevo que encontramos nosotros en el Salmo 44. Puso en mis labios un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Salmo 96, 1. Canten al Señor un cántico nuevo. Canta al Señor tierra entera. Salmo 144, 9. Dios mío, quiero cantarte un cántico nuevo, cantarte salmos con el arpa de 10 cuerdas. Y el Salmo 149, 1. Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la asamblea de los fieles. Esa insistencia del cántico nuevo, porque constantemente se están renovando las acciones salvadoras de Dios. A partir de esta introducción ya vendría esa parte central del Salmo. Primero, estos versículos 4 y 5 que hablan sobre la palabra que es recta. Versículo 4, que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son dignas de confianza. Palabra, justicia y derecho hacen referencia a
revelación de Dios a través de su palabra. Vean el versículo 5. Ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Está hablándose aquí de la justicia, del derecho, de la palabra. Hace referencia a la ley, la revelación de Dios que se manifiesta primeramente a través de sus obras y también a través de sus palabras. Vean, todas sus acciones son dignas de confianza. Vean, palabras y obras. ¿Eh? La palabra del Señor es sincera y sus acciones dignas de confianza. Él nos habla y también actúa. Dios siempre se manifiesta, se revela en sus obras y palabras. Ama la justicia y el derecho, otra vez su palabra. Su misericordia llena la tierra. Vean sus obras a través de la creación. Entonces, es un reconocimiento aquí a la palabra recta. Acciones, misericordia, es ese resultado de la palabra y propiamente una manifestación de su amor. Él ama la justicia, el derecho y actúa con misericordia en la tierra. ¿Ven? Ama la palabra y ama sus obras. Sus obras son de amor, de gracia y de misericordia. Palabras y acciones, sinceridad, verdad, eficacia, dignas de confianza, fidelidad. Es lo que nos está hablando aquí de esa cualidad de la palabra. Salmo 11:7 dice, el Señor es justo y ama la justicia. El que es recto contemplará su rostro. Bien, siempre justicia, derecho, palabra de Dios tiene su correspondencia en la rectitud, en la fidelidad de las personas. Salmo 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Salmo 99:4 dice, tú eres un rey poderoso que ama la justicia, has puesto la rectitud como fundamento, tú administras la justicia y el derecho en Jacob. El salmista espera que recordando la justicia, la palabra, el derecho, el mandamiento que se ha expresado a través de la revelación de la palabra de Dios, y de sus obras maravillosas, de sus obras bondadosas, misericordiosas, los fieles le respondan con fidelidad, con derecho, con justicia. Versículos 6 y 7, la palabra creadora. Ven el versículo 6. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca sus ejércitos. Versículo 7. Encierra en un odre las aguas marinas y mete en un depósito el océano. Es una clara referencia al relato de la creación desde los orígenes. Palabra y aliento refieren a aquel pasaje de Génesis capítulo 1. ¿Bien? Ejércitos se refiere a las obras creadas ordenadamente. ¿Eh? Palabra, aliento. Recuerden el capítulo 1 del Génesis, versículo 3. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. ¿Ven? El Espíritu del Señor, el aliento, aleteaba. Cuando creó al hombre, le sopló su aliento. ¿Vean? Siempre referencias a la creación. La palabra, el aliento del Señor, hizo el cielo, sus ejércitos. Como los astros, el sol, la luna, las estrellas están tan ordenados, muchos de ellos hacían referencia casi como a un ejército que sigue todo una orden y todos armoniosamente. Por eso muchas veces a estos elementos creados se le denomina también como un ejército. El aliento de su boca hizo sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Cuando habla de un odre,
se hace referencia a un pequeño recipiente. Imagínense como que Dios, todas las aguas del océano, todas las aguas del mar, las tiene en su mano en un odre. Está hablando ahí de el poder que tiene Dios sobre toda la creación, el poder que tiene Dios sobre todo el mar, sobre ese ímpetu, y que es capaz como de domesticarlo. Vean, el agua que se domestica, valiendo la expresión ahí para el agua, no solo para los animales, pero el agua del mar pues es como libre, ese nadie la controla. Pero el agua que llevas a la casa la puedes utilizar en una cubeta, sacas en una jicarita, es como para el uso doméstico y tienes control sobre ella. Entonces, habla también de esa grandeza y que Dios, todo el agua es capaz de tenerla como en un odre, como en una vasija, en un depósito, el océano. Versículos 8 y 9, palabra eficaz, la obra del Señor produce reverencia. ¿Ven? Volviendo otra vez a la referencia de la creación, palabra eficaz. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Vean, como hemos mencionado ya el texto de Génesis 1:3, dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y todo obedeció a la palabra del Señor para realizar la obra creadora. ¿Ven? Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Esto debe causar la admiración, la reverencia a toda la creación. El tema de la creación no está referido al pueblo de Israel, no está referido a la nación elegida por Dios, sino es un texto de tinte universal. Está hablando de la creación universal y por lo tanto se invita a toda la tierra, a todas las naciones, a todos los habitantes del orbe a reconocer a Dios a través de esa creación y a rendirle reverencia. La tierra entera, vean, los habitantes del orbe, ese sentido universal de la creación. Versi- eh, Hasta ahí sería esa parte en relación a la palabra, palabra permanente, palabra creadora, palabra eficaz. Y luego los versículos 10 al 17, pues esta referencia sobre Dios, las naciones y su pueblo. 10 y 11. El Señor deshace el proyecto de las naciones y frustra los planes de los pueblos. Pero el plan del Señor se cumple siempre y sus proyectos de generación en generación. Deshace y frustra no se refiere ahí propiamente que Dios les envía granizo, que Dios les envía cosas a los paganos, a las naciones, ¿no? Sino que no llegan a feliz término los caminos de las naciones contra Dios, los caminos que no son los caminos de Dios terminan en fracaso. Entonces, a esto se refiere, frustra los planes de las naciones, deshace los proyectos de los pueblos, que fracasan todo proyecto al margen de Dios, en contra de Dios, no llega a feliz término. Isaías 55 del 8 al 9 dice, mis planes no son los planes de ustedes. Los caminos de ustedes no son mis caminos. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos son más altos que los de ustedes. Mis planes más que los planes de ustedes. Vean, Jesús dice, no hay comparación con mi proyecto y el proyecto de ustedes.
Ciertamente, no hace referencia aquí Isaías propiamente a las naciones, sino incluso al mismo proyecto del rey de Israel o el pueblo de Israel. Si el mismo pueblo, aun siendo elegido, pueda tener planes y proyectos contra Dios, también fracasarán, lo mismo que los planes de las naciones. Proverbios 19:21. El hombre medita muchos planes, pero se cumple el designio del Señor. Es decir, si tus planes que meditas no son conforme a los del Señor, no se cumplen, no se llevarán a cabo. Isaías 14:26. Este es el plan que he decidido sobre toda la tierra. Esta es la mano extendida que amenaza a todas las naciones. ¿Ven? Un plan del Señor que hace fracasar los planes de las naciones. Isaías 19:3. El valor de Egipto se desvanecerá y haré que fracasen sus planes. Ahora sí, hablando de una nación contraria a Israel, de una nación pagana. Isaías 46:10. Desde el comienzo yo anuncio lo que sucederá en el futuro. Yo anuncio por anticipado lo que aún no ha sucedido. Digo, mi designio se cumplirá. Yo realizo todo lo que quiero. Entonces, el plan del Señor se cumple siempre de generación en generación, es decir, permanentemente. Es decir, mis proyectos de generación en generación. Mientras los planes de las naciones o los planes incluso de Israel, pero que no vayan conforme al Señor, no se cumplen. ¿Por qué? Porque los planes del Señor están conforme a su palabra y los planes de las naciones pertenecen a esta tierra, son efímeros, son frágiles. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Versículo 12 habla sobre la bienaventuranza del pueblo elegido. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que se escogió como heredad. Como ha anunciado ya que los planes de las naciones o cualquier plan que no vaya conforme al proyecto del Señor no permanece, entonces se hace la invitación a que se busque la dicha, la felicidad, siguiendo al Señor, teniendo al Señor como su Dios. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, podría presentarse como cualquier nación está invitada a que tenga a Dios como su Señor y por lo tanto adecúe sus planes a los planes de Dios. Y luego la segunda parte del versículo ya es como una concretización de lo que hizo Israel, el pueblo que se escogió como heredad. Ya la dicha que ha encontrado Israel por ser elegido por Dios y por tener a Dios como su Señor. Entonces, pero es una invitación también a que cualquier nación que quiera que sus proyectos permanezcan, pues tenga al Señor como su Dios. La elección divina produce esa dicha, produce esa bienaventuranza. Somos dichosos por haber sido elegidos por Dios. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 10 de San Lucas, después de que los discípulos regresan de la misión, le cuentan todo lo que hicieron a Jesús, cómo ayudaron a muchos endemoniados, liberando a las personas, sanando a los enfermos. Y Jesús se alegra, dice, yo lo veía todo. Pero dichosos ustedes más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Vean, la elección para ser pueblo de Dios, la elección
para ser hijo de Dios, o sea, es de lo más importante y que produce esa dicha, esa bienaventuranza. Hace recordar también esos textos de elección, Éxodo 6:7, los tomaré como mi pueblo, seré su Dios, y así conocerán que yo soy el Señor. Éxodo 19:5, y ahora si de verdad escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Deuteronomio 33:29, dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo protector, tu espada victoriosa. Vean, aquí también el Deuteronomio repite la bienaventuranza. Ya se habla de la dicha de Israel por haber sido elegido, por haber sido salvado por el Señor. Entonces, la bienaventuranza produce esa dicha. La elección produce esa dicha, esa bienaventuranza. Los versículos 13 y 15 al 15, la omnisciencia de Dios, el gran conocimiento de Dios sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos. Él distingue los caminos de cada quien y los discierne para ver si son conforme a sus caminos. Versículo 13. El Señor se fija desde el cielo mirando a todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. El Señor se fija, el Señor mira y observa, el Señor ve, contempla, discierne, es decir, desde el cielo como un vigía, o sea, él dice desde el cielo, desde su morada, quiere decir desde esa parte alta donde puede él contemplar perfectamente. No es que esté allá arriba de un árbol o que esté allá arriba de una montaña, no, se refiere a esa imagen de que mientras más alto se tiene una visión más extensa, que quiere decir que Dios desde su trono, desde su grandeza, puede conocer perfectamente todo y discernir y conocer todos los planes, todas las cosas. Y también por su cercanía. Vean estos dos elementos. Dios que observa desde el cielo, que tiene una visión panorámica, pero que también conoce desde la cercanía. No es solamente alguien que observa desde allá, sino que se involucra en cada elemento, en cada situación. Esto se profundiza en el Salmo 139. Él modeló cada corazón, por lo tanto comprende todas sus acciones. Es decir, cómo se involucra Dios en la formación de cada persona. Modelar como el artesano. Podemos ver también Salmo 74:14, 94:9, 95:5, 104:26, 139:16, que hablan siempre de ese modelar la creación, modelar la persona, modelar a alguien, que ese involucrarse Dios cercanamente a alguien que conoce tus pensamientos, conoce tus acciones, conoce cuando te levantas, cuando te sientas, etcétera. Pues Dios, una visión panorámica desde arriba, pero también cercana y por lo tanto comprende la totalidad. Versículos 16 al 17, esa sabiduría de la confianza en Dios. Versículo 16. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Engañosa es la caballería para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Rey, soldado, caballería, ejército, victoria, fuerza, salvación. O sea, todo esto tendría que ver con una lucha, con una guerra, donde se busca la salvación, donde se busca la protección. Pero dice el salmista, no está la salvación
No está la victoria en el rey, en sus soldados, en su caballería, en su gran ejército. No está ahí. El ejemplo concreto es el fracaso de los planes de las naciones. Vean, es la conclusión de esa sabiduría. ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué se frustran los proyectos de los pueblos? Porque confían en el rey, confían en el soldado, confían en la caballería, confían en el ejército y no en el Señor. Proverbios 21:31. Se apareja el caballo para el combate, la victoria la da el Señor. Alguien piensa que el caballo para ir a luchar, pero la victoria la da el Señor. Deuteronomio 21. Cuando salgas a combatir contra tus enemigos y compruebes que sus caballos, que sus carros y sus soldados son más numerosos que los tuyos, no les tengas miedo, porque el Señor tu Dios, que te subió del país de Egipto, está contigo. El Señor está contigo. Si ya te salvó, te subió, te rescató de Egipto, no le temas a cualquier otro ejército. Salmo 28. Unos confían en sus carros, otros en la caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor nuestro Dios. El gran ejemplo es esa lucha de David contra Goliat, un gigante amaestrado, diestro en la guerra, poderoso, con todas las armas y la fuerza posible, y un niño pastor sin experiencia, que incluso rechaza la armadura, rechaza las armas que le da el rey, y él, con la confianza en Dios, vence a Goliat. Entonces, es esa sabiduría de la confianza en Dios y no en la fuerza física, en la fuerza humana, que hace fracasar los planes, que hace frustrar los proyectos de los pueblos. Versículo 18 y 19. Dios en relación a los fieles. Si se ha invitado a las naciones, se ha invitado al mismo Israel a no poner su confianza en su grandeza, en su poderío, cómo fracasan estos planes que no son los del Señor, se invita a poner la confianza en Dios, a esperar en Dios. Versículo 18, miren, los ojos del Señor están puestos en sus fieles, que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y mantenerlos en tiempo de hambre. Los ojos del Señor, por una parte, examinan y disciernen a todos los hombres, vean, desde el cielo, desde su morada, observan, conocen, disciernen, pero los ojos del Señor también están puestos en sus fieles y protegen, como disciernen quién es aquel que realmente confía en Dios, pues están para proteger, para discernir y para cuidar, para proteger. Libra de la muerte y alimenta en tiempo de hambre. ¿Bien? ¿Cuáles son los peligros? La guerra. Por eso hay que prepararse el rey, por eso hay que tener caballería, por eso hay que tener soldados. Vean, dice el salmista, el Señor es el que te libra de la muerte. Hay que salir a luchar no con esas armas, sino confiando en el Señor. ¿Qué es otro de los peligros que te puede acechar constantemente? El hambre, la necesidad de alimento, de sostenimiento. El Señor te mantiene en tiempo de hambre. Él es providente. Él es poderoso para protegerte de todo mal y es providente para alimentarte y sostenerte en cada momento. Por eso sus ojos cuidan, protegen a sus fieles, están siempre atentos para ver qué te hace falta a aquel que espera en su misericordia, que confía en el Señor. Entonces invita aquí
a la fidelidad y a la esperanza. La conclusión, versículos 20 al 22, es una conclusión también de confianza y de esperanza. Versículo 20, nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Parece ser que aquí es en nosotros. El orante hace referencia a la comunidad que está con él en el santuario. Es decir, ya se refiere a los fieles unidos en la liturgia. Aquellos fieles que acompañan, que al principio los invitó el salmista a la alabanza, alaben al Señor, cántenle himnos, etcétera, por su poder, por su grandeza, ahora los involucra en la confianza y en la esperanza. Nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, nosotros confiamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. En Él se alegra nuestro corazón y en su santo nombre confiamos. ¿En qué está la santidad del nombre de Dios? En mostrarse misericordioso. Ese es el nombre santo. Esperamos en Él, nos alegramos en Él confiamos. ¿Por qué? Porque Él es un escudo, porque Él nos protege. Su santo nombre es bondad. Su santo nombre se llama misericordia, se llama bondad, se llama protección, se llama salvación. Ese es el nombre de Dios y el santo nombre de Dios. Y por lo tanto, el salmista, involucrando a esa comunidad orante con él, dice, nosotros esperamos en el Señor. Y termina haciendo una súplica general a Dios, ya dirigiéndose a Dios después de haber orado con la comunidad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. No es algo que le está pidiendo por ahora. El salmista ya ha experimentado esa gracia. El salmista alaba en la iglesia, en el templo, en la asamblea, a Dios por toda la bondad, y ya ha entendido la sabiduría de la confianza en Dios, ya ha tomado la decisión de no confiar en las fuerzas humanas, sino confiar en Dios. Y ahora cuando le dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, está hablando del futuro, que tu misericordia nos acompañe siempre, que así como tú has actuado hasta ahora en nosotros, pues sea esa gracia tuya que nos acompañe de forma permanente. Queridos hermanos, ¿a qué nos invita o cómo podemos orar con este Salmo 33? Primero, siempre hay que recordar esa alabanza por la creación. Este es un himno, es una alabanza y hemos meditado la creación por la palabra creadora, la palabra eficaz, la palabra permanente, pero también la misericordia en la creación. Entonces, estamos invitados a seguir reconociendo y alabando al Dios creador, al Dios que se nos da a conocer, que se nos revela en las obras y en su palabra. Estamos invitados a admirar a Dios por su sabiduría, para ir descubriendo los planes del Señor, que a veces con cosas sencillas, personas humildes, con algún elemento intrascendente, puedo lograr una gran victoria. Y aquellos grandiosos quedan puestos en ridículo. Vamos a ver posteriormente en alguna reflexión el contenido del libro de Esther, el contenido del libro de Judith. Bueno, son cosas de estas, que con algo sencillo, con algo aparente que no tiene valor, concede el Señor triunfos grandiosos. Entonces, reconocer esa sabiduría de la pequeñez de Dios, que va a lograr la salvación entera, el proyecto poderoso salvador, mediante la humildad, mediante el anonadamiento de Cristo.
sabiduría, de esa humildad, de esa sencillez a la cual nos invita siempre. Y por lo tanto también esta invitación constante que tenemos a la alabanza, a la esperanza, esperar siempre en Dios. Hermanos y hermanas, muchas gracias por seguir acompañándonos. Les invitamos a compartir estas reflexiones, a dar ese like, ese me gusta también, para que pues pueda haber más posibilidad de que estas reflexiones lleguen a muchos hermanos y compartirlas con aquellos contactos que ustedes tienen. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.